cuando hablemos de esta investigación de Marta Lucía, que quizás es la investigación que ha detonado más las últimas semanas y de la cual todo el país ha tenido que hablar, está este famoso cómic de Matador que estuvo aquí hace poco en este programa hablando de esto también, y pues riéndonos, ¿no? También de lo que se llama la tragedia familiar, ¿no? Viendo las tragedias de miles de colombianos asesinados, perseguidos, exiliados, desamparados, hoy una crisis que a todos nos toca. Pero, ¿cómo fue encontrar esta información y qué estaban buscando? ¿Era a Marta Lucía? ¿Cómo fue a elaborar esta investigación, Julián? Pues mira, yo, digamos, Diego, te diría que como cualquier reportero en el mundo, a uno le llegan datos, le llegan informaciones, le llegan correos, le llegan unos mensajes, le llegan trinos, llegan fuentes con chismes. Y el trabajo de un periodista es comprobar todo ese tipo de cosas que le llegan a uno. O sea, no porque me llegue información de Álvaro Uribe a mis manos, entonces ya es cierta. No, todo se somete a un proceso de rigor. Fue una investigación que desarrollamos en conjunto Gonzalo Guillén y yo. eh, y se empezó a cocinar ya finalmente en la segunda semana de junio, es decir, hace 2 semanas, porque comprobamos que habían condenado a un señor que tenía los mismos apellidos de Marta Lucía Ramírez. Entonces ya después hicimos todo un proceso de verificación con unas fuentes en los Estados Unidos y logramos conseguir el indictment, que era irrefutable. Posteriormente nos dimos cuenta que Marta Lucía Ramírez había pagado una fianza de $150,000 el 21 de julio de 1997. Después nos dimos cuenta que este señor había conseguido un permiso para viajar a Nueva York a visitar a su hermana Marta Lucía Ramírez. También logramos la versión de que cuando lo capturan a él en Miami, él le dice a los agentes de la DEA, no, un momento, ustedes tienen que hablar con mi hermana que es muy importante y puede frenar esto. Eh, entonces, digamos que era un artículo primero revelando un secreto. Yo creo que, bueno, no es el caso de Gonzalo Guillén, porque Gonzalo Guillén pues es un faro moral y es una gran autoridad del periodismo investigativo, que él lleva 45 años en esto. Yo llevo, yo llevo apenas el 25% de la experiencia de él, o sea, yo llevo 12 años. Pues en mi caso sí es la gran chiva que he sacado. Pues yo he sacado más cosas, pero digamos era revelar un secreto oculto. Eh, y lo que se hacía mención en este artículo, Diego, era precisamente a que Marta Lucía Ramírez, que ha trabajado 40 años en el sector público, nunca le ha contado a sus electores y digamos a quienes se debe su labor política, este tipo de hechos que son tan importantes. Es que si mi vecino me oculta a mí que su hermano fue condenado por un robo o por narcotraficante, pues es que es mi vecino. Mi vecino no es el presidente de la República, mi vecino no es el fiscal, mi vecino no es un senador. Entonces, digamos que en el caso de Marta Lucía Ramírez le ocultó a sus electores en 2006, le ocultó en la campaña presidencial de 2010, de 2014 y de 2018 igualmente esta información. Y algo muy grave, Diego, a mi manera de ver, es que el presidente Iván Duque se entera de la información por nuestro artículo, no se entera por, ¿Y, por, por Marta Lucía y Ramírez. usted cree eso? ¿Genuinamente cree que el presidente Duque se entera por el artículo? No, 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 es que yo no creo eso. Digamos, no es una cuestión de creerlo. Yo lo sé. El presidente Iván Duque no sabía porque Marta Lucía, es que nuestra nota generó una crisis institucional al interior de la Casa de Nariño porque reforzó esas diferencias que existen entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Entonces, ¿qué pasa? Iván Duque llega y dice, ¿cómo putas yo no sabía? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Marta Lucía no me vea a mí como el jefe? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Marta Lucía Ramírez permita que estalle este escándalo? Porque de alguna manera el escándalo salpica a Duque, ¿sí? Le Porque es están en la más, cara a Duque. claro, porque digamos es otra vinculación a personas del gobierno cercanas al narcotráfico, que ese ha sido, digamos, la gran hipótesis política del uribismo, muy cercanos al narcotráfico.
Entonces, esta es una evidencia más. Entonces, Duque le reclamó a Marta Lucía Ramírez, le reprochó ese tipo de cosas, como por ejemplo, ¿usted por qué no me dijo? O sea, Duque lo que le dijo a Marta Lucía fue, si yo hubiera sabido, probablemente hubiera podido tener una capacidad de acción que le hubiera convenido a usted, ¿cierto? Entonces, el artículo generó esa crisis institucional en donde, si bien no se está acusando de narcotráfico a Marta Lucía Ramírez, esos temas sí son de interés público, porque, vuelvo y te digo, Diego, el día que tú aspires a un cargo político, tú tienes que abrir con transparencia las puertas de tu vida, porque tú vas a entrar a Claro, manejar los recursos de todos. Si mi claro. vecino me oculta a mí eso, es que la vida privada de un vecino es la vida privada de otro ciudadano, ¿cierto? Pero en el caso de la vicepresidenta, le estalla este escándalo 2 meses después de un grave escándalo que la vincula a ella con negocios inmobiliarios, con otro narcotraficante, un señor llamado Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, y que yo desde ya te anuncio, Diego, que le están haciendo un montaje a Jeremy McDermott, el autor de esta investigación, el investigador de Inside Crime. Están recorriendo las cárceles, el uribismo, narcotraficante por narcotraficante, diciendo que este tipo trabaja para ellos y que todo es un complot. Entonces, esto para decirte que la gravedad es económica, porque es muy difícil conseguir financiación para esto, mediática, porque tenemos a unos colegas diciendo que no, que nosotros esto no es periodismo, y por otro lado, el acoso judicial y los montajes judiciales que se van a tejer en nuestra contra, ¿sí? Contra los abogados que denunciaron a Ñeñe Hernández, contra los policías que interceptaron a Ñeñe Hernández, contra Gonzalo Guillén, contra mí, contra Jeremy McDermott. Entonces yo creo que todo lo que está pasando nos indica ese regreso del uribismo que nosotros habíamos creído superar y que hoy estamos viendo cómo están vivos, y que si Colombia no da una transformación política para otro lado, puede repetirse la historia de los magnicidios, o puede repetirse, o en todo caso que si nos van a encarcelar, pues que nos encarcelen. Porque... Hace unos años, Julián, usted decía, en una entrevista, decía, abro comillas, la justicia en Colombia tiene miedo a procesar a Álvaro Uribe. ¿Sigue teniendo miedo la justicia? ¿A qué se refiere usted con este temor de la justicia? ¿Está comprada la justicia? ¿Qué quiere decir eso hoy que se habla tanto de Álvaro Uribe? Es que el tema de Álvaro Uribe, digamos, es muy sencillo. Mira, Álvaro Uribe es un hombre muy poderoso en Colombia porque él representa políticamente los intereses de un sector empresarial y de un sector del narcotráfico en Colombia, ¿cierto? Uribe es de las pocas personas que pueden articular esos dos poderes. Digamos, Uribe puede articular al Grupo Aval, a Luis Carlos Sarmiento, y a su vez puede articular, y sus intereses articulan a la oficina de Envigado, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso lo convierte en un ser muy poderoso que le da todas las prerrogativas que en algún momento únicamente tuvo Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces, como a este proyecto político durante 40 años ha matado magistrados, fiscales, tiene que ver en los magnicidios de todo tipo, pues en la opinión, digamos, en la opinión independiente que yo tengo, es que para encarcelar a Álvaro Uribe están las pruebas, nosotros las hemos sacado, las tiene la justicia. Lo que pasa es que en nuestro caso nosotros no somos auxiliares de la justicia, Diego. El periodismo no es para meter a nadie en la cárcel. Nuestro papel no es juzgar a nadie. Nuestro papel es publicar las historias que el poder no quiere que se sepa y los datos que el poder quiere ocultar. Y dentro de esos datos están los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico, las pruebas de Álvaro Uribe con Odebrecht, las pruebas de Álvaro Uribe con las chuzadas, las pruebas de Álvaro Uribe con la masacre del Aro. Y así puedo seguir y seguir y seguir contando escándalos que lo vinculan a él. Pero lo que pasa es que la justicia solamente llega a los mandos medios. Entonces, en el escándalo del DAS, del cual yo escribí un libro y podría decir que tengo la experticia en ese, yo te puedo confirmar que Álvaro Uribe era la persona que estaba detrás de las órdenes del DAS, y mi libro tiene las pruebas directamente contra él. Lo que pasa es que esta investigación la lleva la Comisión de Acusaciones desde marzo de 2011, y la Comisión de Acusaciones son políticos uribistas investigando a Álvaro Uribe. Entonces esa es una investigación política que nunca va a avanzar. De hecho, el mismo Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones reconoció
que mandó perseguir a Piedad Córdoba. Entonces, digamos, yo sí creo que todas las pruebas existen, pero lo que pasa es que la justicia, ya sea una magistratura o ya sea un juicio político, no funciona, porque Colombia tiene esa característica de no juzgar a los poderosos. Tú ves a Fujimori en Perú y lo procesaron. A ellos sí no les dio miedo. Metieron a Odebrecht, a Ollanta Humala, a Toledo. Alan García se suicidó cuando lo iban a capturar. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos esa inferioridad. En Colombia la justicia es inferior a la mafia. La justicia está perfectamente diseñada para los poderosos. Entonces tú ya ves que un corrupto, cuando se roba un contrato en Colombia, el tipo ya se roba todo lo que necesita para pagarle a los abogados, la coima de él, robarse el contrato, cómo pagarle a los políticos. Entonces, aquí lo que hay es un sistema montado que, 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 que favorece a los narcotraficantes ilegales en Colombia, porque digamos, aquí hay una estructura que se beneficia de la ilegalidad del narcotráfico y no solo hay que desmontar ese grupo político, sino ya empezar a hablar de que la lucha contra las drogas es un gran fracaso, hermano, porque es que mientras nosotros estamos aquí hablando, eso siguen bombardeando por allá en Cauca, bombardeando por allá en el Meta, en Caquetá, ¿y qué? Si los narcotraficantes están en el poder, hermano. Nada, no sucede nada.